Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 11. Cuando lo tenga, ponte de pie para reverenciar la palabra del Señor, si no hay mucho pedir. He titulado lo que quiero compartir: llanto en la tierra y gozo en el cielo. Mateo capítulo número 11. Mateo capítulo número 11 dice las Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos. Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel el que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Eterno Dios soberano, queremos honrarte en esta hora, Señor. Queremos bendecirte y darte gracias en esta tarde, Señor, porque tu pueblo te ha alabado, porque hay una iglesia que te alaba, una iglesia que entra a tu presencia con regocijo, con cánticos, con expresiones de gratitud, con cánticos nuevos. Pero te ruego, Señor, en esta hora, Señor, que tu palabra no sea una simple palabra más, sino que sea una palabra en esta tarde que pueda caer en lo más profundo de nuestro corazón y ella pueda producir frutos agradables para gloria y honra de tu santo nombre. Yo te ruego, Señor, en esta hora que me esconda detrás de la cruz, Señor, que quite de mí toda idea preconcebida y, Señor, que realmente una vez más pueda ser un instrumento usado en tus manos para bendecir a tu pueblo. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Estamos tomando autoridad también en esta tarde, Señor, sobre toda obra del enemigo, sobre toda distracción, sobre todo lo que el enemigo quiera hacer, Señor, para distraernos y que tu presencia no sea realidad en nuestras vidas. Padre, lo estamos atando y lo estamos sometiendo a la autoridad de Jesús en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro desde ahora, Señor, por la fe, Señor, que tu gracia se manifiesta sobreabundante en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Puedes sentarte con un aplauso para el Señor. Aleluya. Cuando termine el mensaje te darás cuenta el porqué del título y por qué le he titulado de esta manera. Cuando nosotros miramos las Escrituras, y especialmente miramos el tiempo que la iglesia del Señor está viviendo, a mi vida en particular vienen muchas interrogantes. Y hay muchas preguntas realmente que me estoy haciendo. Estamos viviendo tiempos de guerra, tiempos de rumores de guerra, tiempos de enfermedades, tiempos donde es fácil dejar a la pareja, buscar otra pareja. Es fácil revolcarse realmente en el pecado. Estamos viviendo unos tiempos que creo que son cruciales para la iglesia y también para la humanidad. Tiempos de crisis también desde el punto de vista económico, donde muchos han perdido su casa, otros han perdido su matrimonio, otros han perdido su salud. Y en todo este contexto yo me preguntaba y me decía: Señor, yo lo puedo perder todo, pero hay una sola cosa que yo no puedo perder, y es mi fe en la persona de Jesucristo. Cuando nosotros miramos las Escrituras, estamos delante de un pasaje, pero no es un pasaje cualquiera cuando lo veo, sino que estamos delante de un pasaje donde encontramos un hombre, y no era un hombre cualquiera, sino que estamos hablando de Juan el Bautista, un hombre que tenía un ministerio ungido, un hombre que tenía un ministerio poderoso de parte del Señor, un hombre que comienza su ministerio, pero es un ministerio que no fue un ministerio largo, sino más bien fue un ministerio corto. Pero en ese tiempo que estuvo ministrando, él dejó una huella en su generación. La palabra del Señor nos enseña que este hombre le hablaba a los políticos, este hombre le hablaba a los economistas, este hombre le hablaba a los fariseos, le hablaba a los escribas, le hablaba a toda su generación, pero tenía un mensaje diferente.
Y el mensaje que Juan el Bautista tenía era el mensaje del arrepentimiento. No era un mensaje como el mensaje de hoy. El mensaje que hoy relativamente acostumbramos a escuchar: ven a los pies de Cristo, que Cristo te va a prosperar. El mensaje que hoy estamos escuchando continuamente: ven a Cristo, que Cristo te va a hacer feliz. Y no es menos cierto que Cristo prospera. No es menos cierto que Cristo nos hace feliz. Pero Cristo no murió ni para prosperarnos ni para traer felicidad, sino que Cristo murió, iglesia del Señor, para Cristo salvando. Y Juan el Bautista, cuando se presenta en medio de su generación, se presenta como un mensaje diferente, un mensaje el cual hoy en día no se escucha, y es el mensaje del arrepentimiento. Él le hablaba a su generación y le decía a su generación: arrepentidos y convertidos. Le llamaba generación de víbora. Este era el mensaje que este hombre tenía. No era un mensaje grato a los oídos de los seres humanos. No era un mensaje que traía gozo, pero era un mensaje que podía compundir lo más profundo del corazón de quienes tenían la oportunidad de escucharle en medio de aquel tiempo. Isaías 40, versículo número 3 dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová. Y quiero que puedas entender algo. Siempre que hay una iglesia que predica el verdadero evangelio, siempre que hay una iglesia que predica el arrepentimiento, siempre que hay una iglesia que le hace frente continuamente a la maldad, ¿quiere que te diga algo? Esa es la iglesia que en este tiempo Dios ha escogido para preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que estamos en los tiempos finales. ¿Cuándo el Señor vendrá? No sé. Pero sí quiero decirle algo a la iglesia. No es el tiempo de cambiar el mensaje. Sé que tienen un pastor que predica la palabra del Señor como es. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Pero no es el tiempo de cambiar el mensaje, ni tampoco es el tiempo de estar escuchando otro mensaje que nos endulce nuestros oídos y no compunja hasta cierto punto nuestro corazón. En el libro de Mateo, capítulo número 11, versículo número 2, dice las Escrituras: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, dice la palabra del Señor. Luego, cuando miramos Lucas capítulo número 7, versículo 17, 16 y versículo 17, es en el contexto, en el pasaje, es el pasaje anterior, en este caso a esta misma porción de las Escrituras. Dice la palabra: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor, dice la palabra, dice el versículo alrededor, dice la palabra del Señor. Ahora, en este contexto, ¿qué era lo que había estado pasando? Primeramente leía el versículo número 2 del capítulo número 11 de Mateo, donde dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos. Pero que aquí tenemos algo, y era que los discípulos de Juan habían tenido la oportunidad de contemplar el hecho de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Iba Jesús entrando a la ciudad que se llamaba Naín, y mientras Jesús entraba a la ciudad que se llamaba Naín, acontece algo. Viene Jesús con una gran multitud. Viene Jesús alabando, viene junto con Jesús la multitud, una multitud que venía con gozo. Pero viene saliendo también de la ciudad una mujer que era viuda, una mujer que traía en un féretro, traía a su hijo muerto. Y vemos también que venía junto con ella una gran multitud. En medio de aquella, en la puerta de aquella ciudad, ocurre un encuentro. Ocurre un encuentro entre la muerte y ocurre un encuentro entre la vida. Una mujer que lloraba por su hijo, pero también vemos un grupo que viene entrando con gozo, y ocurre ese encuentro. ¿Y qué es lo que acontece? Cuando Jesús le habla al que estaba en el féretro, dice la palabra que aquel hombre se levantó y aquel hombre fue restaurado para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos de Juan estaban allí. Los discípulos de Juan oyeron. Los discípulos de Juan tuvieron la oportunidad de ver lo que había entonces acontecido. Y los discípulos ahora son enviados a donde estaba Jesús. Y cuando son enviados donde estaba Jesús, los discípulos, Juan le dice a sus discípulos: vaya y pregúntenle si es él o tenemos que esperar a otro.
Juan no compartía el mismo gozo que compartían los discípulos, porque Juan se encontraba en prisión. Un hombre que había sido libre, un hombre que predicaba la palabra sin temor, un hombre que para él lo más importante no era la opinión de los políticos, no era la opinión de los religiosos. Para él la opinión más importante era la opinión acerca de Dios. Y este hombre ahora no compartía el mismo gozo y mandó a preguntar: pregúntenle si es él o tenemos que esperar a otro. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Salvador? ¿O tenemos que esperar a otro? Si bien importante, y quiero que me puedas escuchar, si bien importante, iglesia del Señor, es conocer quién es Dios, bien importante también es conocer quiénes somos nosotros. Porque Juan está preguntando: vaya y pregúntenle si es él. Mateo capítulo número 16, Jesús le dice a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Uno dice que eres Elías, otro que eres uno de los profetas. Está bien lo que dicen la gente, pero ¿quiénes dicen ahora ustedes que soy yo? Y Pedro, iluminado por la presencia del Espíritu Santo, Pedro le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tuvo la revelación acerca de quién era Cristo. Una revelación que no vino por medios naturales, sino una revelación que vino por medios espirituales. Pero ahora Jesús le dice a Pedro: y yo a ti te digo que tú eres ¿quién? Tú eres Pedro. Era bien importante para los discípulos tener la revelación acerca de quién era Jesús. Pero también era bien importante tener la revelación de quién somos nosotros. Yo sé quién es Jesús, yo sé quién yo soy, pero yo quiero preguntarte a ti en esta hora: ¿sabes tú quién tú eres? Es una buena pregunta para hacerlo. ¿Sabes tú quién eres, joven? ¿Sabes tú quién eres? Porque cuando Dios nos llama, Dios no nos llama por nuestro nombre. Cuando Dios nos llama, Dios no me llama como Jorge, Dios me llama como hijo amado, iglesia del Señor. Y quiero que puedas entender algo en esta preciosa hora. Es bien importante que defina tu identidad en Cristo Jesús. Este es el tiempo de alinearnos con Dios. Este es el tiempo de saber quiénes somos nosotros delante de la presencia del Señor. Yo soy amado por el Padre, yo soy escogido por el Padre. El Padre ha puesto sus ojos sobre mí. Yo soy la niña de los ojos del Padre. Te pregunto: ¿quién eres tú? Yo soy valioso para el Padre, yo soy aceptado en la presencia del Padre. Te pregunto en esta hora: ¿quién eres tú? Porque quién tú eres es lo que va a definir tu carácter. Quién tú eres es lo que va a definir tu estancia aquí en la tierra. Si crees que eres un mendigo, andarás como un mendigo. Pero si crees que eres hijo del Rey de Reyes, andarás como príncipe en el reino para la gloria y la honra de Jesucristo. ¿Quién tú eres? Te pregunto en esta mañana, en esta tarde. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ustedes son pentecostales, aleluya, aleluya. Esta fue la reacción del profeta más grande que ha vivido. Él estaba recibiendo reportes a diario de testigos visuales de todos los milagros obrados por Cristo. Pero Juan pregunta si Jesús es el Mesías profetizado por las Escrituras. Está preguntando Juan. Juan era un hombre que conocía la palabra. Algo que Dios me ha estado llevando en este tiempo es a decirle a la iglesia y enseñar a la iglesia: es tiempo de meternos en la palabra del Señor. Y estamos llevando a la iglesia enseñando cómo estudiar la palabra. No solo cómo estudiar la palabra, le estamos poniendo deberes. Es el tiempo, no hay otro. Porque es bueno alimentarse de lo que uno escucha en las redes sociales.
Es bueno alimentarse de los mensajes de otros, pero no hay nada mejor cuando tú entras en la recámara, cuando tú entras en el secreto de Jehová y lees las Escrituras y Dios comienza a ministrar a lo más profundo de tu espíritu y recibes un rema de parte del Señor. Juan era un hombre que conocía la palabra. Juan capítulo 1, versículo número 29, dice las Escrituras: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo capítulo 3, versículo 16 dice: se abrieron los cielos, dice, y se escuchó la declaración, en este caso de cuando el Padre habló, que dijo: este es mi Hijo amado en quien se complace mi corazón. Juan conocía las Escrituras y Juan escuchó al Padre también hablar acerca del Hijo. Pero hay una crisis ahora, y muchas veces en los tiempos de crisis se nos olvida lo que Dios nos habló en el secreto. Muchas veces en los días nublados se nos olvida lo que Dios un día nos habló en la luz. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles son los tiempos que tú estás viviendo? Solo para reflexionar, ¿cuáles son los tiempos que tú estás viviendo? ¿Qué es lo que no te deja ver toda la promesa, todo lo que Dios ha dicho acerca de ti? Mi pregunta es, ¿qué fue lo que me movió a Juan a interrogar acerca de la identidad de Jesús? Porque él le conocía. Él, cuando le fue a bautizar, vio cómo el cielo se abrió, cómo descendió la paloma sobre Jesús y cómo el Padre habló: tú eres mi Hijo amado. Y ahora tú estás preguntando: si tú eres el Cristo, ¿tenemos que esperar a otro? Tú no dijiste, cuando vistes al Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora tú preguntas: si eres tú el Mesías, ¿tenemos que esperar a otro? Una de las cosas que me gusta en las Escrituras es que Jesús es divino. Y Jesús, siendo divino, Jesús conocía la flaqueza y la debilidad de nosotros los hombres. Jesús sabe que en un momento determinado podemos estar con la batería al 98% o al 100%. Pero hay un momento también donde podemos tener la batería quizás a un 30%. Pero quiere que te diga algo. Lo precioso del caso es que Él no nos deja. Lo precioso del caso es que cuando nos conectamos nuevamente con Él, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a levantar, hasta tomar el nivel que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 11, versículo 4 y versículo número 5, dice la palabra: respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Jesús no le dice a los dos discípulos que Juan envió: vaya y díganle a Juan que yo soy. Eso no es lo que le dice. Le dice: vayan ustedes y díganle las cosas que ustedes han visto y las cosas que ustedes han tenido la oportunidad, en este caso, de oír. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. ¿Por qué el Señor le contesta de esta manera a Juan? Es la pregunta. Porque había un peligro en la vida de Juan. Y es el mismo peligro que la iglesia está viviendo, creo, en estos tiempos tan peligrosos. Es el mismo peligro que la iglesia está viviendo, y es el ser atacado por la duda. Hoy compartí en la escuela, en la enseñanza de la mañana, y le decía a la iglesia que yo creo que Dios sana, porque lo he oído, lo he visto y lo he practicado. Yo sé que Dios sana.
Y le decía, muchas veces cuando se ora por una persona y la persona no es sana, entra la duda en nuestra mente y lo que hacemos es que ya luego nos cuesta creer en la sanidad, pero no perseveramos en la palabra que hemos recibido de parte del Señor. Y le hablaba a la iglesia del caso de Naamán, el general del ejército de Siria. Este Naamán, dice las escrituras que era un hombre leproso, pero se le da una orden. La orden que se le dio a Naamán, ¿cuál fue? Ve y zambúllete en el río 7 veces. Naamán entra al río, Naamán se zambulle en el río. Cuando se levanta, se mira y ve que sigue la misma lepra. Lo hace 1, 2, 3 veces y sigue la misma lepra. Pero quiere que te diga, se siguió zambullendo. Porque cuando el cielo abre, el secreto está en la perseverancia. Y Dios es el Dios que Dios nos ha enseñado, Dios que Dios nos ha dicho, y queremos todo lo que la palabra del Señor dice. Aunque quizás en la primera no la veo, aunque quizás a la segunda no lo estoy mirando, pero quiere que te diga algo: cuando llega el tiempo perfecto de Dios, cuando llega el número 7, las cosas ocurren para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Aplaude al Señor, aleluya, aplaude a Dios. Juan preguntaría, cuando Juan estaba en prisión, Juan se podía preguntar: ¿por qué estoy en prisión? ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo lo que estaba haciendo es predicando el arrepentimiento, lo que estaba hablando del reino, estaba hablando del mensaje del cielo. ¿Qué hago yo ahora en esta condición? Juan podía preguntarse: ¿dónde están los religiosos de este tiempo que no interceden por mí, que no me sacan de la condición en la cual yo pueda estar? Juan podía preguntarse: ¿por qué Jesús no hace algo a favor mío? Y muchas veces esa es la pregunta que está en nuestra mente: Señor, ¿por qué tú no haces algo a favor mío? Señor, ¿por qué tú no intercedes por mí? Señor, tu palabra nos dice que tú viniste a poner en libertad a los cautivos. Yo estoy en cautiverio ahora. Abre las puertas y sácame. Hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. La duda es una cuestión mental. La duda es una cuestión mental, donde no podemos comprender lo que Dios está haciendo o por qué Dios lo está haciendo. La incredulidad es un asunto de la voluntad, donde rehusamos creer en la palabra de Dios y no obedecer lo que se nos ha dicho que haga. Hay una gran diferencia entre uno y el otro. La pregunta de Juan no era una pregunta alimentada por la incredulidad, sino que era una pregunta alimentada por la duda, por la tensión física y la tensión emocional que Juan había estado viviendo. Y era lógico que Juan tuviera la oportunidad de preguntar. Pero muchas veces nosotros vivimos procesos como este en nuestras vidas. Muchas veces nos toca a nosotros atravesar diferentes pruebas, diferentes situaciones en nuestras vidas. Muchas veces somos probados mucho más allá de nuestra fuerza. Muchas veces somos probados en nuestro matrimonio. Muchas veces somos probados con nuestros hijos. Somos probados con la salud. Somos probados con la finanza. Y muchas veces podemos decepcionarnos y decir: ¿dónde está Jesús? ¿Sabes que Jesús sabe lo que está haciendo? Jesús sabe lo que Él está haciendo. Y aunque tú no veas, Él sabe lo que Él está haciendo. Hay un cántico, si mal no recuerdo, que dice: aunque no pueda ver, está sobrando. Y eso es lo que ocurre. A veces no vemos con nuestros ojos físicos, pero Dios está obrando. Dios está obrando un milagro a tu favor.
Pero mientras Dios obra un milagro a tu favor, Dios va obrando en tu fe y Dios va obrando también en tu carácter para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo número 6, dice las Escrituras: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dice la palabra del Señor. La palabra que se usa en el griego, que se traduce para hallar tropiezo, es una palabra que viene de la raíz de donde proviene nuestra palabra escandalizarse, y se refiere originalmente a una carnada en una trampa. Entonces, cuando Jesús le está diciendo a Juan: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, Jesús le está mandando un mensaje a Juan. Como mismo nos está mandando, nos está dejando un mensaje también a nosotros en esta preciosa hora. Cristo le estaba mostrando a Juan la raíz de su duda en su corazón. Y a veces Dios tiene que trabajar de una manera profunda en nosotros para Dios mostrar la raíz o las raíces de duda que muchas veces hay en cada uno de nuestros corazones. Jesús le estaba diciendo: estás ofendido, Juan, porque la manera en la cual yo estoy edificando el reino no es la manera como tú pensabas que yo lo iba a hacer. Estás ofendido, Juan. No es a tu manera, es realmente a mi manera. Tú has estado esperando una cosa, Juan, pero yo lo voy a hacer de otra manera. No estoy cumpliendo con las expectativas acerca de cómo tú esperabas que las cosas realmente salieran. Y por esa razón estás dudando. Lo más peligroso, ¿tú sabes qué cosa es? La duda. Santiago dice que el que duda es como las olas del mar. De un lado al otro. De un lado, con otras palabras, se mueven con facilidad. Pero Dios no te ha llamado a dudar. Dios te ha llamado a creer a pesar de las circunstancias. Dios te ha llamado a que te sumerjas en la palabra del Señor. Dios te ha llamado que aunque tú estés llorando en la tierra, quieres que te diga algo: hay fiesta en el cielo cuando Dios te mira y Dios ve que permanece en el lugar donde Dios se le ha tenido la oportunidad de plantarte, a pesar de lo que puedas estar viviendo. Si vas a decir amén, dilo y dilo con gozo. Aleluya. El mismo diablo que tentó a Jesús en el desierto y quiso poner duda en Jesús acerca de su identidad, es el mismo diablo que trata de hacer lo mismo también contigo y trata de hacer también lo mismo conmigo. Mateo capítulo número 4, el diablo le dijo a Jesús en el desierto: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, un ataque directo a su identidad. Yo quiero preguntarte en esta hora: ¿tú estás seguro de que tú eres hijo o hija del Señor? No te escucho. Pues ¿quieres que te diga algo? Si tú consideras que eres hijo o hija del Señor, tienes acceso a los tesoros del reino de los cielos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ese tesoro solamente no es para Berna, solamente no es para Daniela. Ese tesoro es para los hijos. Pero es menester, iglesia del Señor, que afirme tu vida en la identidad que Dios ha tenido la oportunidad de darte y que no te mueva ni a izquierda ni a derecha. Jesús le dice a los discípulos de Juan: díganle, los ciegos ven, los cojos andan. Le manda un mensaje: pero bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, dice la palabra del Señor. Había una carnada, y quiero que puedas entender algo: hay una trampa para ti. Hay una trampa para ti, hay una trampa para mí, hay una trampa para ti.
Hay una trampa para ti, para hacerte dudar de la fidelidad de Dios, de cuán bueno Dios ha sido contigo durante todo este tiempo, de cómo Dios te ha traído por todo este camino, cómo has atravesado desierto, pero Dios ha sido fiel. Hay una trampa. Hay una trampa que Dios no puede restaurar tu matrimonio. Hay una trampa que te está diciendo que ya no hay solución para tu enfermedad. Hay una trampa. Juan, despierta. Juan, escucha. Hay una trampa. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en el Señor. Pero quiero que puedas escuchar ahora. Vamos a pensar como Juan. ¿Es él o tenemos que esperar a otro? ¿No habrá sido Moisés? Porque Moisés hizo milagro. Delante de Moisés se abrió el mar. ¿No habrá sido Elías? Porque Elías hizo milagro. ¿No habrá sido Osea? Porque Osea predicó a los pobres. ¿Es él o tenemos que esperar a otro? Pero te voy a decir algo en esta hora. Si Juan recibía y Juan aceptaba y dejaba que esa duda comenzara a producir un estrago profundo en su corazón, ¿tú sabes qué era lo que estaba en juego en la vida de Juan? Su identidad. De esta manera te lo digo. Juan no vio que el cielo se abrió y que el Padre habló diciendo: tú eres mi Hijo amado, en quien se complace mi corazón. Juan no dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Eso quién lo dijo? Lo dijo Juan, no lo dijo Pedro. Y en medio de ese contexto, si Juan no creía lo que Juan había estado viendo, oyendo y predicando, Juan entonces iba a tener que creer algo en relación a su propia vida. Juan iba a tener que creer, ¿tú sabes qué? Que él era un mentiroso. Que lo que él había estado predicando hasta ese día era mentira. Era afectada su propia identidad. ¿Qué es lo que quiero dejarte y quiero que puedas entender en esta tarde? Quería haber cambiado la palabra, haber compartido con la iglesia otra cosa. Pero quiero dejarte con algo y quiero que lo puedas atesorar en lo más profundo de tu corazón. Aunque hoy tú estés llorando en la tierra por situaciones en tu matrimonio, por situaciones en la finanza, por situaciones en tu familia, por la situación que sea, aunque hoy tú estés llorando, quiere que te diga algo. La historia no es nueva, sino que la historia se repite. La cabeza de Juan fue servida en una bandeja de plata. Pero cuando sus discípulos lloraron aquí en la tierra, el cielo se gozaba. ¿Tú sabes por qué? Porque se había levantado uno de los profetas quizás más grandes que la historia había dado y no se había movido ni un ápice, ni cambió su mensaje, sino que siguió siendo fiel a aquel que un día le llamó. Y eso es lo que quiero animarte, iglesia del Señor, en el contexto que la iglesia mundial está viviendo. Sé fiel al buen mensaje, a la buena palabra que has aprendido, al buen fundamento que por años se ha sembrado en tu vida y también se ha sembrado en mi vida. Lo puedes perder todo, pero lo único que no puedes perder, ¿tú sabes qué cosa es? Es
la fe en la persona de Jesucristo. Termino con esto. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreo, capítulo número 11, versículo 37, dice: fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pelos de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Pero dice las Escrituras, de los cuales el mundo no era digno, dice la palabra del Señor. Y esta era la vestimenta de Juan. Pero ¿quieres que te diga algo? El mundo no era digno de un hombre como Juan. El mundo no es digno de ti ni de mí. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, somos de Cristo Jesús. Así que sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Somos del Señor. ¿Qué te digo? Activa tu fe en medio de este tiempo. No dejes que lo que hoy tú puedas estar viviendo, sea la crisis que sea el problema que sea, te haga caer en un estado de incredulidad. Y dejes de seguir confiando en el Dios Todopoderoso. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Los tiempos están revueltos, los tiempos cambian. El ser humano pone la esperanza en el hombre, pero nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aplauda al Señor en esta tarde, en el nombre poderoso del Señor. Aleluya. ¿Sabes quién es Jesús? Te pregunto. ¿Tú sabes quién es Jesús? Porque Juan mandó a preguntar, pregunten si es Él o tenemos que esperar a otro. ¿Tú sabes quién es Él? Amén. ¿Alguien más? Él es Dios, ¿alguien más? Él es Cristo. ¿Qué es lo que hace? Por favor, ¿qué hace Él? Ayúdame a predicar. Nuestro Salvador. ¿Qué hace Jesús? Príncipe de paz. ¿Qué hace? Liberta. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Sana. ¿Qué hace Jesús? Restaura. ¿Qué hace Jesús? Restaura. ¿Qué hace Jesús? Provee. ¿Qué hace Jesús? Dime, vamos, habla. ¿Qué hace Jesús? Resucita, nos da vida y vida en abundancia para la gloria y la honra de nuestro Dios Padre. Alabado sea Jehová, Dios de los ejércitos, iglesia del Señor. Aleluya. Ahora escucha. Es Él, no tenemos que esperar a otro. Ahora, ¿pero quién eres tú? Y el punto más clave es este: ¿quién eres tú? Porque nuestro criterio acerca de Él no cambia su esencia. Nuestro criterio acerca de Jesús no cambia la esencia de Él. Él es el que es eternamente y para siempre. Pero ¿quién eres tú? Gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Quién eres tú? Hijo. ¿Quién eres tú? Es la pregunta. Hija del Rey de Reyes. Coheredera de la gracia del Señor. Porque lo que tú eres te define. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque yo soy su amado. Cuando Él me ve, Él me dice cosas especiales, como creo que cuando tú entras también a su presencia, también Él te la dice a ti. Y las cosas que me dice a mí, te las digo a ti solamente y no se las digo a nadie más.
Así yo le digo a mis hijos. A mi hija la cojo y le digo, eres especial, eres mi preferida. Pero cuando cojo al varón le digo, eres especial, eres mi preferido. ¿Quién eres tú? En el nombre de Jesús, ¿quién eres tú? Tú vas a vivir conforme a lo que tú eres. Si crees que eres un mendigo espiritual, vivirás como un mendigo espiritual. Si crees que eres hijo, vas a vivir como hijo. ¿Quién eres tú? Y cierro con esto. Había un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dice, padre, dame la herencia que me corresponde. Toma su herencia, sus bienes, y se va lejos de casa. Gastó todo lo que tenía viviendo de una manera perdidamente, lo gastó todo. Comía de las algarrobas de los cerdos. Vivió perdidamente. Pero el padre le esperaba. Había otro hijo que estaba en casa y estaba con el padre. Y vio al padre llorar cuando el hijo menor se fue de casa. Vio al padre cómo día tras día se conmovía y salía y se paraba a la puerta de la hacienda esperando para ver si su hijo regresaba. Toda esa historia la vivió. Regresa el hijo que le había gastado todo, que había vivido perdidamente. El padre le da mejor vestido, el padre le da anillo, el padre hace matar el becerro gordo. Todas estas cosas que conocemos según la palabra del Señor. Pero el hijo que estaba en casa, había estado en el campo. Cuando se va acercando a casa, siente la fiesta y pregunta, ¿qué es lo que pasa en casa? Y uno de los sirvientes le dice, tu hermano, el que estaba perdido, el que estaba muerto, ha regresado. El hijo mayor se quedó fuera y no quería entrar a casa. Y el padre tiene que ir al encuentro del hijo. Y al padre diciendo, hijo, entra. Hijo, tu hermano, el que estaba muerto, ha regresado, hecho matar el becerro gordo. Hijo, padre, tanto tiempo te he servido y no me has dado ni un cabrito. Y ahora viene tu hijo no, este tu hermano, este tu hijo, y le da lo que tienes. ¿Eran hijos los dos? Sí. Pero hay una diferencia entre uno y otro. El que se fue, aunque vivió perdidamente, cuando decidió regresar, cuando volvió en sí, lo que había en su espíritu era, yo no quiero dañar el corazón de mi padre. Una vez más, no quiero dañarlo. Sin embargo, el otro que había estado en casa, que vio llorar al padre, que vio al padre sufrir por la pérdida de su hermano, ¿qué fue lo que hizo? No quiero entrar. ¿Cómo si viste a tu padre sufrir? ¿Cómo vas a añadir sufrimiento sobre sufrimiento? En vez del gozo, añadir gozo sobre gozo. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque estaba en casa, no se veía como un hijo.
El padre le dice: todo lo que hay aquí, tú has tenido acceso, ¿por qué no lo has tomado? Entonces, no es estar en casa. Que yo entre a una cochera no me hace a mí un coche. Que yo entre a una vaquería no me hace a mí una vaca. Que yo entre al templo no me hace a mí un discípulo de Cristo. El esclavo no es el que hereda es el hijo. ¿Quién eres tú? Afirmemos nuestra identidad en los días tan difíciles que estamos viviendo. Tú eres quien tú eres, ¿tú sabes por qué? Porque Jesús pagó un alto precio por ti y por mí. Hemos sido comprados no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa del Cordero Santo de Dios. Y yo tengo acceso a la presencia del Señor. Ya no me quedo en el lugar santísimo, en el lugar santo. Yo puedo entrar al lugar santísimo donde fluye la gloria, donde fluye la presencia de Dios Todopoderoso. Y ese secreto, ¿tú sabes para quién es? Para los hijos. No dejes que el enemigo te haga dudar de quién tú eres, ni acerca de quién es Jesús. Dios te bendiga rica, rica, rica y abundantemente en esta tarde. Y lo más que deseo, es que siga siendo fiel al Señor. Siga siendo fiel al Señor y que cada día te comprometas más con la casa donde Dios ha tenido la oportunidad de plantarte. Vivimos en un tiempo donde acostumbramos a movernos de iglesia a iglesia, a ver cuál es la iglesia que me conviene. Donde Dios te ha plantado. Dios te ha plantado en Torremolinos, no te muevas de Torremolinos, sino hagan piña los unos con los otros, para que la iglesia siga creciendo. No solo la iglesia siga creciendo, sino para que el cuerpo de Cristo se siga edificando para la gloria y la honra del Señor. Yo quiero orar por un momento y le entrego al pastor Bedna. Amado Dios, te honro en esta tarde. Señor, te bendigo y te doy mis gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu pueblo en este lugar. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Pero si algo yo quiero rogarte en el nombre poderoso de Jesús, Señor, es que tú puedas abrir nuestros ojos y nos hagas mirar con ojos espirituales. Yo quiero rogarte, Señor, en medio del contexto que hoy por hoy se está viviendo, Señor, que aunque nosotros perdamos quizás la salud, la economía, aunque perdamos la casa, aunque lo perdamos todo, el coche, Señor, hay una sola cosa que nosotros no podemos perder, y es la fe. La fe en Cristo Jesús. Si algo te agrada a ti, Señor, es la fe. Ayúdanos, Señor, a caminar en medio de este mundo, en medio de tanta crisis. Ayúdanos a caminar en fe continuamente, con los ojos y la mirada puesta solamente en ti. Por eso quiero rogarte, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que los eventos que cualquiera de nosotros pueda estar viviendo no nos lleve al punto, Señor, de hacernos la pregunta. Señor, por mucho tiempo hemos escuchado que tú restauras. Por mucho tiempo hemos escuchado que tú sanas. Por mucho tiempo hemos escuchado, Señor, que tú suples. Señor, pero mira la condición en la cual yo estoy. Señor, nunca permita, Señor,
que lleguemos a ese punto, Señor, sino que aún en las crisis más profundas que podamos vivir, nosotros podamos ir a la palabra y extraer de tu palabra, extraer del secreto de Jehová, Señor, cada promesa que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, tu pueblo no vive por explicación, tu pueblo vive por tus promesas. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus promesas, ayúdanos a caminar en tu gracia en este tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a no movernos ni a izquierda ni a derecha, sino a permanecer firme en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Yo te honro, Señor, en esta tarde y te doy mil gracias, Dios mío, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por el ministerio de Berna, por el ministerio de Daniela. Señor, yo ruego que tú le lleves, oh Dios del cielo, mucho más, Señor, de lo que tú has tenido la oportunidad de llevarle en este tiempo. Señor, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendición sobre su vida, Señor, hasta que sobreabunda. Señor, que del aceite que tú estás poniendo en ellos, Señor, sea el aceite también que pueda correr, Señor, por todo el cuerpo, como tu palabra nos enseña. Padre, queremos bendecirle también en esta hora y agradecerte, Señor, por todo lo que tú has estado haciendo también con sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Dios mío, por la iglesia en este lugar. Te ruego, Señor, que puedan seguir siendo luz, que sean levantados como un faro, como luz, Señor, en este lugar, Señor, y que muchos puedan venir y conocer al único que es digno de toda alabanza y digno de toda adoración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Jehová te bendiga y te guarde. Aleluya.